promesas de Dios y para vivir en el camino del Señor, todos hermanos. Dice la palabra de Dios que si alguno tiene falta de sabiduría en Santiago, pídala a Dios y Él no escatimará absolutamente nada, pero pida con fe. Pidamos con fe que la sabiduría del Padre Celestial se pose en nuestra mente, en nuestro corazón y nos ayude a conducirnos, sí, verdaderamente de una forma correcta en este caminar. Hoy voy a compartir con ustedes, iglesia, a media voz, porque andamos un poquito ahí de la garganta resentidos, pero vamos a compartir con ustedes la sabiduría en la toma de decisiones. Requerimos mucha sabiduría en todo, hermanos, lo que estamos o lo que podamos decidir. En Salmo 25:12, fíjese el Salmo 25:12, que es lo que menciona. Dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? O sea, ¿quién es el hombre que respeta a Dios? Bueno, a ese hombre, dice, Él le enseñará el camino que ha de escoger. Él enseñará el camino que ha de escoger. Déjeme le comento que la vida de todo ser humano, y esta es una realidad, y usted se va a dar cuenta, iglesia, que en la vida de todo ser humano, cada día es tomar decisiones. Todos los días tomamos decisiones. No hay día que no se tenga que decidir algo. Y eso debemos usted y yo siempre tenerlo presente. Desde que abrimos nuestros ojos, sí, estamos acostados en casa, amanece. Desde que abrimos nuestros ojos, bueno, desde ahí viene la primera decisión. ¿Me levanto o no me levanto? Sí, ahí estamos decidiendo desde que estamos acostados en cama. Decides pues levantarte o no levantarte. Decides dar gracias a Dios o te vas de largo en ese respecto, ¿no? Decidimos qué vamos a desayunar, decidimos si hoy nos vamos a bañar o no, ¿verdad? Porque algunos dicen, yo me baño todos los lunes y es que es necesario. Entonces, hermanos, damos gracias a Dios y esa es una decisión que es una muy buena decisión que usted y yo debemos de tomar. Los jóvenes, por ejemplo, hoy voy a la escuela o no voy a la escuela. Bueno, el no ir a la escuela pues es una mala decisión. Hay que decidir sabiamente. ¿Qué desayunas? ¿Llegas temprano o no al trabajo? Es una decisión que hay que tomar. En fin, todo lo que nosotros vamos a realizar, tenemos que hacerlo tomando una decisión. ¿Por qué? Porque si decimos sí a algo tomando una decisión, vamos a decirle no a otra cosa. Y el Señor Dios lo que desea es que le digamos sí a todo aquello que es bueno para nuestras vidas. Usted y yo, pues, siempre estaremos tomando decisiones. O como la reciente predicación del pastor Chuy Olivares, ¿verdad? Chuy Olivares dice, habla de tomar decisiones en sabiduría del Señor. Así es de que una de las cosas que no debemos hacer, iglesia, si queremos vivir en la sabiduría de Dios, no es darle rienda suelta a mis emociones. Porque si le doy rienda suelta, o sea, tomo la decisión de darle rienda suelta a mis emociones, seguramente nos vamos a equivocar. Seguramente padeceremos las consecuencias, ¿no? Por ejemplo, Ananías y Zafira, este matrimonio decidió mal. Ahora, ¿en dónde estuvo la decisión de este matrimonio de Ananías y Zafira? Pues mintieron o quisieron mentir a Dios. Quisieron engañar a Dios. Tomaron una mala decisión y las consecuencias no se dejaron esperar, ¿no? Inmediatamente se manifestaron ahí de acuerdo a lo que narra la Escritura. Qué importante es siempre, iglesia, qué importante pedir sabiduría a Dios. Ahora, ¿quién es la fuente de la sabiduría? Pues Dios, hermanos. Dios es la fuente de la sabiduría. Y nosotros, usted y yo, debemos decidir en función a la sabiduría de Dios. Ahora, ¿dónde usted y yo vamos a conocer, dónde nos vamos a llenar de la sabiduría de Dios? Pues por medio de su palabra.
Quien desecha la palabra de Dios o que tiene esta opinión que ya lo hemos mencionado, que dicen, yo creo en Dios, pero no creo en el Dios de la Biblia, estoy rechazando la sabiduría de Dios que me dejó por escrito. Y decir, yo creo en Dios, pero no en Dios de la Biblia, creo que se está tomando una decisión equivocada. Bueno, no creo, exactamente se está tomando una decisión equivocada. La única forma de conocer los designios, los estatutos, las reglas, ¿sí? Los códigos perfectos de Dios es a través de su palabra. Y a través de su palabra, Él nos va a ayudar a decidir correctamente. Acuérdese, qué importante es siempre pedir sabiduría a Dios, que es la fuente de la sabiduría, y así decidir en función a lo que Dios nos muestra en su palabra siempre. Acuérdese, nada es por casualidad. Absolutamente en este mundo, nada es por casualidad. La condición de vida que hoy estamos viviendo, la condición de la familia que hoy tenemos, la condición del hogar que hoy sí, también nosotros, pues donde nos desempeñamos, y la condición de nuestros hijos no es por casualidad. Todo es consecuencia de buenas o de malas decisiones. La condición, pues, de cada uno le va a llevar a las consecuencias de las decisiones que tomaron en el pasado. O sea, hoy la condición de todos nosotros es en base a las consecuencias que decidimos o que hicimos o que decidimos en el pasado. Por eso es bien importante decidir correctamente. Acuérdese, debemos atender y considerar siempre este principio que es acorde como Dios lo estableció. Y lo que yo le quiero comentar es que la relación, escuche bien, la comunión, la relación constante con Dios nos dará la seguridad de las decisiones de que las decisiones que estamos tomando son correctas. O sea, Dios nos confirma y nos trae paz, estamos decidiendo correctamente. Hoy, pues, le quiero decir que a donde quiera que vayamos, en donde quiera que estemos, siempre habrá, por ejemplo, reglas, estatutos, reglamentos, etc. Y uno decide obedecerlos o desobedecerlos, ¿sí? O también está el clásico que quiere vivir a su modo, ¿no? A su modo, aplicarlos a su modo, porque conocen el reglamento, pero los aplican a su modo. Conocen muchos la palabra de Dios, pero no lo obedecen en el sentido que viene la palabra de Dios, sino la aplican a su modo. ¿Cuántos de nosotros nos podemos dar cuenta que se nos equipa con una herramienta y la utilizamos en un modo incorrecto? Por ejemplo, mire, solamente por citar un ejemplo así muy elemental, muy práctico, todos nuestros carros tienen unas luces de emergencia, ¿no? Las que le llaman hazard lights, esas. Mucha gente piensa que estas luces de emergencia son, por ejemplo, el permiso para estacionarse en doble sentido, digo, en doble fila, ¿no? Estorbando. No, hermanos, son luces de emergencia. No son luces que nos van a permitir violentar el reglamento. ¿Sí me explico? O sea, yo veo de repente muchas personas que se ponen en doble fila o hasta en triple fila o se paran a, no sé, a hacer algo y ponen las luces de emergencia, ¿no? En una ocasión una persona quiso hacer eso y un policía, aquí en Estados Unidos, un policía le dijo, ¿tienes alguna emergencia? No, entonces ¿por qué ponen las luces de emergencia? Entonces se fija cómo posiblemente nosotros tergiversemos, accionemos de una forma incorrecta, una herramienta que nosotros se nos da, la utilizamos de una forma incorrecta. Esa es la realidad, hermanos. Y lo mismo sucede con la escritura. Así, con los estatutos, con las reglas, con los códigos de buena conducta que Dios nos pone en su palabra, nosotros los queremos utilizar muchas veces a nuestro modo, así como utilizamos de una forma incorrecta las luces de emergencia. Eso es lo que, y usted puede meterse a YouTube, cuáles son los, lo que marca la ley para que usted utilice las
cielo. Cuando se le detiene el carro, cuando se le poncha una llanta, cuando está pasando, por ejemplo, una persona que quizás no ve, sea ciego, está pasando por un crucero, tú pones luz de emergencia. ¿Por qué? Porque estás avisando que hay algo, ¿sí? Que puede ocurrir un accidente. Esas son las luces de emergencia, o para eso sirve. Entonces, hermanos, no utilicemos, así como utilizamos de repente de una forma incorrecta esas luces de emergencias, que es una herramienta que traen los carros, no utilicemos de la misma forma a nuestro modo la palabra de Dios. Es bien importante encontrar en la sabiduría de Dios cuál es el sentido que viene en la Escritura. En Proverbios 16:1, fíjese bien, en el caso de tomar decisiones correctamente, con el conocimiento de nuestro Padre Celestial, fíjese, Proverbios 6:1 dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Y luego sigue diciendo, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. El versículo 3 dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Ahora, muchas veces este lenguaje que menciona la palabra es en la versión Reina Valera 1960, que son frases, lenguajes que eran muy comunes en aquellos tiempos. Pero si yo leo una versión, por ejemplo, actualizada, con palabras actuales, por ejemplo, utilizo la palabra de Dios para todos en Proverbios 16:1-3, fíjese lo que dice, es exactamente lo mismo, nada más que con palabras actuales para que los podamos comprender. ¿Queremos tomar decisiones? Bueno, pongamos las cosas en manos de Dios. Dice, la gente hace planes, pero solo el Señor puede hacerlo realidad. O sea, decidirá si se cumplen o no se cumplen. La Nueva Versión Internacional dice esta frase que posiblemente usted y yo hemos escuchado, dice, el hombre propone y Dios dispone. Esa es la misma frase, pero en la Nueva Versión Internacional. Sigue diciendo, cada quien cree que lo que hace está bien, pero el Señor es quien califica. El Señor es quien evalúa si está correcto o es incorrecto. Por eso dice el versículo 3, pon en manos de Dios todo lo que haces para que tus planes sean realidad. ¿Sabe por qué? Porque cuando ponemos los planes, los proyectos, nuestros anhelos, primeramente en manos de Dios, pues Dios va a dar su aprobación y nos va a confirmar si es correcto o no es correcto. ¿Para qué nos afanamos en perder el tiempo decidiendo incorrectamente? Qué importante, pues, iglesia, y qué necesario es poner todo en manos de Dios. Qué importante pedir sabiduría a Él para decidir. Esa es la voluntad de Él, que decidamos correctamente. Ahora yo voy a hacer esto. Si nosotros decidimos mal, nos arriesgamos y decidimos mal, ¿será afectado Dios? Dios sigue siendo Dios, aunque decidamos mal nosotros. Quienes vamos a pagar las consecuencias somos nosotros, iglesia. No olvidemos la condición de hoy, la condición de hoy, la condición de nuestro entorno de vida hoy, son las decisiones que tomamos ayer. Ahora, los errores ya no se pueden corregir, vamos a decir, pero sí nos deben de dejar una enseñanza. ¿Y hoy qué vamos a hacer? Pues, por eso es importante que las decisiones que tomemos hoy pues, sean de bendición para mañana. ¿Me explico? Esto es, las decisiones que tomemos hoy serán las condiciones que vivamos o tengamos mañana, en el futuro. Es exactamente lo mismo. Pero qué tristeza, ¿verdad? Que hoy estamos padeciendo de las malas decisiones que tomamos y hoy seguimos tomando malas decisiones, como que no hemos aprendido, iglesia. Debemos, pues, considerar que no estamos solos. Dios no nos dejó a nuestra suerte. Porque hoy podemos entender usted y yo que nada es de suerte, sino todo es consecuencia de si decidimos correctamente en obediencia a Dios o decidimos ignorando la voluntad de Dios. Esa es la realidad. Mire, mucha gente dice, y aún muchas personas que son creyentes o que desean ser creyentes, mencionan, es que no sé qué hacer, no sé qué decidir. Ahora, ¿puede acontecer eso? Sí, ¿verdad? A veces estamos ante dilemas nuevos, experiencias nuevas que no sabemos qué decidir.
Bueno, pero la palabra de Dios escrita está llena de instrucciones para que nosotros la leamos, nos instruyamos y en todos los aspectos de la vida. Y eso es precisamente en esta serie lo que vamos a compartir, ¿verdad? En las diferentes áreas de nuestra vida, cómo es correcto conducirnos delante de Dios para evitar precisamente situaciones incómodas. Las instrucciones de Dios, pues, las tenemos por escrito. Ningún ser humano hoy puede argumentar o puede decir que no hay dirección, que no hay conocimiento en algún aspecto de su vida. Todo, absolutamente todo, lo estableció Dios en su palabra. El Salmo, precisamente 119, 105, así el salmista lo reconoció y nos da testimonio a nosotros. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ahora, ¿qué significa lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino? Bueno, que simple y sencillamente Dios nos está alumbrando donde estamos caminando, o sea, el día de hoy. Y Dios nos alumbra el camino por el cual debemos transitar. De tal forma que al ponernos esa luz, Él, y al alumbrarnos nuestro entendimiento, no nos desviamos ni a derecha ni a izquierda, porque a derecha e izquierda no va a haber nada. Correcto, ¿no? El Salmo 119, 133, precisamente el salmista le pide en oración a Dios, dice, ordena mis pasos con tu palabra. ¿Para qué? Para que no me desvíe ni a derecha ni a izquierda. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad, o sea, ningún mal pensamiento se enseñorea de mí, o sea, me gobierne, es lo que significa. Ningún mal pensamiento me gobierna. Proverbios 2:6, aquí el Señor Dios empieza a ministrar acerca de la sabiduría, ¿no? Porque Jehová da sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y abrió su boca el Señor y precisamente reveló a los santos hombres de Dios para que dejaran sus estatutos, sus designios, sus instrucciones para todo ser humano que desea voltear a Él, fijarse en Él, recibir de Él, instruirse en Él y tomar buenas decisiones. En Isaías 5:13 precisamente habla de las consecuencias de ignorar las buenas decisiones o las correctas decisiones o ignorar todo lo que Dios nos dejó, las instrucciones que Dios nos dejó por escrito. Dice Isaías 5:13, por tanto, entonces mi pueblo fue llevado cautivo, o sea, cayó en esclavitud de sus decisiones y vinieron las consecuencias. Mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, porque no se interesó, ¿sí? Por conocer las verdades de Dios. Dice, y su gloria, o sea, y su gloria pereció de hambre. ¿Qué es su gloria pereció de hambre? Obviamente está hablando aquí de una forma poética, ¿no? Y su gloria pereció de hambre, o sea, estaba aquí en autoridad y esa autoridad que la pone en sentido figurado como gloria, esa autoridad pues ya no está acá, pereció de hambre, o sea, se murió, ya no tuvo más gloria, ya no tuvo más autoridad, ya no tuvo más reconocimiento. ¿Por qué? Porque desobedeció las órdenes de Dios, ignoró las órdenes de Dios o los estatutos de Dios. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud, o sea, todo lo que tenía, se secó de sed. En Oseas 4:6 viene una palabra muy confrontante para nuestras vidas. Una vez más habla de la falta de conocimiento, o más bien la falta de interés por escudriñar verdaderamente el conocimiento que trae sabiduría para nuestras vidas. Dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora, fíjese la consecuencia. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Si ya no tendrás, una vez más habla de la autoridad, ya no tendrás autoridad. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, dice, también yo me olvidaré de tus hijos. Ahora yo le digo una cosa. Dios, ¿esto quiere decir que Dios abandona a nuestros hijos? No, hermanos. Nuestras actitudes de ignorar a Dios, precisamente la nueva generación, ya no se acuerda de Dios. Ya no quiere nada de Dios.
explico? Entonces, más bien, lo que sucede es que Dios no rechaza a los hijos. Los hijos rechazan a Dios por falta de transmitir la herencia, la mejor herencia que un padre de familia puede transmitir a sus hijos, la herencia de la fe. Por eso, hermanos, por eso, hermanas e iglesia, por eso, familia de Dios, fíjese bien, ni las buenas ideas, es que se me prendió el foco. Bueno, si ese foco está alineado a la voluntad de Dios, es correcto. Pero si se te prendió el foco y no es alineado a Dios, mejor que se te funda. ¿Me explico? Hermanos, ni las buenas ideas, ni las buenas intenciones, humanamente hablando, y sobre todo nuestras emociones o nuestros anhelos humanos y carnales muchas veces deben de estar por encima de la voluntad de Dios. Si no, ya no estamos decidiendo sabiamente. Todo debe de estar, ¿sí?, abajo de la voluntad de Dios y sujeto a la voluntad de Dios. Una vez más repito, ni las buenas ideas, ocurrencias, ni las buenas intenciones humanas y sobre todo nuestras emociones deben de estar por encima de la voluntad de Dios. Si no, escuche bien, le estamos dando más autoridad a nuestra humanidad que a Dios. Y eso es desechar, olvidarnos del conocimiento del Padre Celestial. En Proverbios 21:2 dice, todos los caminos son buenos en su propia opinión, o sea, refiriéndose a las decisiones del hombre. Todos los caminos son buenos en su propia opinión, pero Dios pesa los corazones. Hermanos, les voy a compartir cuáles son algunos de los requisitos que Dios pone en su palabra para que usted y yo podamos tomar buenas decisiones, para que nada nos estorbe precisamente en la toma de buenas decisiones. Número 1, hay algo que nos impide que tomemos buenas decisiones. ¿Sabes qué es ese algo? El pecado. Por eso, para tomar buenas decisiones, primeramente debemos limpiar nuestro corazón del pecado. Porque el pecado nos va a arrastrar a las emociones. Porque el pecado nos va a arrastrar a nuestras motivaciones. Porque el pecado va a hacer a un lado a Dios y va a querer hacer lo que a nuestra humanidad desea hacer. El pecado, pues, siempre va a estorbar para tomar decisiones sabias. Eso es grave en su mente, iglesia. El pecado, la maldad, la iniquidad, siempre va a estorbar para tomar decisiones sabias. En Génesis 4:1, un ejemplo de cómo se tomaron malas decisiones, un ser humano desde el principio que tomó malas decisiones porque había pecado en su corazón, o sea, maldad, error, falla en su corazón. Dice la historia, Génesis 4:1, conoció Adán a su mujer, o sea, tuvo relaciones con ella, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón, o sea, he tenido un bebé varón, hombre, ¿sí? En su curso, en su acta de nacimiento dice male, ¿okay? Después dio a luz a otro male, ¿sí?, a Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Versículo 13. Y aconteció andando el tiempo, o sea, que pasó el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellos. Y entonces miró Jehová, escuché, miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Ahora aquí, muchos piensan, y he escuchado, ¿verdad?, predicadores que dicen que lo que pasa es que dice que Abel trajo lo mejor, lo más gordo, pero no dice que Caín haya traído una mala ofrenda. No, hermanos, aquí no tuvo nada que ver la ofrenda. Escuche bien. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Cuál fue la diferencia, hermanos? El corazón, la condición del corazón.
¿Me explico? La condición del corazón. Eso es lo que Dios, porque Dios no ve lo que ve el hombre, Dios ve el corazón. Vamos a ver qué había en el corazón de Caín. Escuche bien. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Entonces aquí viene la respuesta, hermano. Dice: si bien hicieres, o sea, si actúas bien, ¿no serás enaltecido? Pero no estás actuando bien, lo que me está diciendo. Y aunque traigas, si hubieras traído 3 veces más que lo que trajo tu hermano Abel, si hubieras traído 3 veces más, tu corazón está bien. Bueno, si bien hicieres, no será enaltecido, dice, y si no hicieres bien, ¿sabes qué? El pecado está. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, fíjese, ahí viene el fruto de un corazón que está en pecado. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ya nos dimos cuenta que había en el corazón de Abel, digo de Caín. Ya nos dimos cuenta que había en el corazón de Caín. Por eso Dios no le recibió su ofrenda. Iglesia, el pecado de la amargura, el pecado del resentimiento, el pecado de la envidia, el pecado de la competencia, siempre saldrá a luz cuando menos se piense. Como hemos enseñado siempre, hermanos, se puede fingir por un tiempo, pero tarde o temprano saldrá lo que hay en el corazón. En el caso, pues, de Caín encontramos envidia en su corazón, encontramos competencia, encontramos rivalidad, encontramos complejos y algunas otras características, pues, que evidenciaron la condición de su corazón al grado no solamente de afectar a su propio hermano, sino al grado de altercar, de ponerse a discutir hasta en contra de Dios. Si seguimos leyendo o la lectura, dice, ¿en dónde está tu hermano? Le pregunta Dios a Caín. ¿Y sabe qué le contestó Caín? Es nada más que falta de temor. Dice, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Mire, lo que respondió, o sea, lo que está diciendo, ¿acaso yo soy el que debe cuidar a mi hermano? Hermanos, no hay mayor pecado que ponerse en contra de Dios y hasta llegar a ofenderle y pensar que somos iguales que Él. Esto es lo que está haciendo Caín, todo por lo que había en su corazón, por lo cual su ofrenda no fue recibida. Los pleitos, las guerras, los homicidios, las envidias, vienen de un corazón enfermo, el cual, escuche bien, llevará a tomar malas decisiones. Llevará a tomar malas decisiones, como lo vemos aquí. De tal forma que para tomar las mejores y más convenientes decisiones, debemos tener un corazón sano de toda enfermedad, sano del pecado. Hermanos, hace algunos años, ¿verdad? Ya está pasando de moda, ¿no?, la frase, pero cuando vino la pandemia, ¿sí? Nos asombrábamos y nos preocupábamos, bueno, en el más sentido, ¿no? En el más sentido, nos preocupábamos y perdíamos la paz. Pero hermanos, hay una pandemia que es el pecado, que la mayor parte de las personas de este mundo están contagiadas. Y por eso toman malas decisiones. Por eso vemos cómo está el mundo tan desordenado y tan falto del conocimiento de Dios. Mire, para tomar pues decisiones sabias hay que rendir nuestros deseos a la voluntad de Dios.
Primero que nada, tenemos que alejar de nuestro corazón el pecado. Tenemos que alejar de nuestro corazón la rebeldía. Tenemos que alejar de nuestro corazón todo aquello que nos está impidiendo que accionemos en una conciencia real de las cosas y pesemos a la luz de la palabra si lo que estamos decidiendo y cuál es nuestro pensamiento es correcto delante de Dios. Ahora, ya sabemos que debemos alejar el pecado porque el pecado, sí, confunde. El pecado trae confusión, el pecado hace que no veamos la realidad de las cosas. Por eso hay que alejar el pecado de nuestro corazón para tomar buenas decisiones. Ese es el primer punto. El segundo punto es que debemos rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Un ser humano, pues, que no rinde la voluntad o su voluntad a su Creador, ¿sabe qué sucede? Sigue pensando que es más capaz que Él. Esa es la realidad. Qué pésima decisión pensar que somos más capaces de Dios. Qué pésima decisión no rendir nuestra voluntad. En Mateo 16:24, fíjese lo que menciona la palabra de Dios, Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, níguese a sí mismo. Ahí es donde está diciendo: entrega tu voluntad a mí. Ya no te guíes por tus emociones, ya no te guíes por tu forma de pensar, ya no te guíes por lo que tú piensas o lo que tú te imaginas. No. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida a su modo, la perderá. O sea, porque eso es lo que dice en el contexto. Yo le estoy dando sentido, hermano. Porque todo el que quiera salvar su vida a su modo, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, o sea, mi modo, la hallará. Romanos 12:1 dice lo siguiente. Así que, hermanos, Romanos 12:1. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que rindan su voluntad a Él. Eso es lo que significa, iglesia. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que ese es vuestro culto racional. Ahora, esta frase es vuestro culto racional, pues de repente posiblemente no la comprendamos algunos, pero yo se lo voy a leer una vez más en la versión Palabra de Dios para Todos, para que ustedes la puedan recibir un poquito con más claridad. Acuérdense que estamos hablando que tenemos que rendir nuestra voluntad al Padre Celestial, si no, no vamos a tomar decisiones sabias. Por eso, hermanos, les ruego que entreguen toda su vida como sacrificio vivo a Dios, quien nos ha mostrado su compasión. Esa ofrenda, que es su vida, debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradar. ¿A quién debe estar dedicada nuestra vida? A Dios. Y lo dice: esta es la clase de adoración, es la clase de oración que tiene realmente sentido. Eso es lo que significa que es vuestro culto racional. ¿Quieres adorar a Dios? Entrega tu voluntad a Él. Ofrécele tu vida a Él. Ahora, como Jesucristo no, Jesucristo ya lo hizo por nosotros. Nosotros lo único que tenemos que hacer es obedecer. Ahora, ofrecer la vida a Dios significa obedecer total y cabalmente a nuestro Padre Celestial. Eso es lo que significa. Hermanos, el seguir resistiéndonos a Dios es permanecer estando en contra de su voluntad. Esa es la realidad. ¿Qué significa resistir? Estar en contra. Entonces, el seguir resistiendo a Dios es seguir estando en contra de su voluntad. Ahora, la voluntad de Dios es perfecta. Acordémonos que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Dios. Nadie puede recibir mayor bendición que la voluntad del Padre Celestial, que su palabra, que la atención del Padre Celestial, la consideración de Él para con nosotros. Debemos saber que el hacer la voluntad del Padre Celestial es la decisión más sabia que todo ser humano puede decidir. Y si aún hay dudas, vea cómo están decidiendo aquellos que no creen en Dios. ¿Cómo está? Mire, cómo está la sociedad de manera general, no solamente limitativo a un lugar específico, sino es en todo el mundo. En todo el mundo, ¿cómo están las ciudades? ¿Cómo están los países? Simple y sencillamente
están así porque quieren vivir anárquicamente. Cada uno quiere hacer su voluntad. No ponen delante de Dios y su voluntad, no rinden su voluntad a Dios y siguen batallando con creer en Dios. Esa es la realidad. Ahora, fíjese bien, y mucha gente va a decir, no, no es cierto. No, no es cierto. Bueno, las noticias lo dicen, los hechos lo comprueban. La condición de las sociedades son las pruebas objetivas. Las familias son las pruebas objetivas. De cuál es la condición de real del ser humano que no ha rendido su voluntad al Padre Celestial. Y posiblemente haya personas, escuche bien, que puedan escuchar esto que estoy diciendo y criticar que estoy diciendo cosas incorrectas y hasta que estoy ofendiendo. Al cual le digo, rinde tu corazón. Rinde tu corazón. Vuélvete en amistad con Dios y tendrás paz con Él. Primeramente con Dios tendrás paz, después contigo mismo y después serás un promotor en vida de la paz de Dios. Pero hay cosas que no se pueden comprender, hermanos. Mucha gente aún el sentido común se ha perdido. Aún el sentido común se ha perdido. Pero mucha gente no se va a dar cuenta de la realidad hasta que no esté del lado de Dios. Esa es la realidad. La gente no se va a dar cuenta cómo está el mundo que se está destruyendo hasta que no esté del lado de Dios. Porque estando fuera de la voluntad de Dios es parte del mundo. ¿Sí? Y no se da cuenta. Dice Santiago 3:18, y el fruto de justicia se siembra en paz, pero para aquellos que hacen la paz, por lo cual podemos definir como lo menciona el siguiente comentario. Voy a leerle textualmente el comentario Diario Vivir. Escuche bien lo que dice el comentario Vivir al respecto. ¿Ha conocido a alguien que afirma que es sabio, pero actúa con necedad, perdón? Una vez más, pregunta, dice, ¿ha conocido a alguien que afirma ser bien sabio, pero actúa con necedad? La sabiduría verdadera puede medirse por la profundidad del carácter de una persona. Así como usted puede identificar un árbol por el tipo de fruto que produce, también puede evaluar la propia sabiduría de él en la forma que actúa. La necedad conduce al desorden, pero la sabiduría conduce a la paz y a la bondad. ¿Está usted tentado a agrandar el conflicto? ¿Hace correr el chisme o echar leña al fuego de la discordia? Las conversaciones agradables, así como las palabras prudentes y amorosas, son semillas de paz. Dios ama a los pacificadores. Entonces, hermanos, ahí es donde viene la diferencia. Me deleito en traer conflicto, me deleito en traer discordia, me deleito en traer ahí desorden. Bueno, es una situación de una persona que simplemente no está en alineación, en línea con el Padre Celestial, que dice, bienaventurados los pacificadores. Así dice la Escritura. Por eso es importante, pues, que para poder tomar decisiones sabias, tenemos que rendir a plenitud nuestra vida al Señor Dios, el cual, fíjese, nuestro Señor únicamente, escuche bien lo que voy a decir, únicamente desea lo mejor para toda la humanidad. El Señor Dios desea hacer a toda la humanidad sus hijos. Y en su propia palabra encontramos precisamente esa voluntad del Padre Celestial. Todos nosotros conocemos Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, aunque está desordenado, ¿sí? Que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree y se ordena, ¿sí?, no se pierda, más tenga vida. Hermanos, hay muchas cosas relacionadas con la fe, ¿sí? Hay muchas cosas relacionadas con la iglesia. Hay muchas cosas con lo que Dios ha establecido que no se comprenderán, como le dije hace unos momentos, hasta que se estén del lado de Dios. De lo contrario, si no se está del lado de Dios, se seguirá peleando contra Dios. Y seguramente, yo le digo, ¿quién va a ganar? La gente que alterca contra Dios, que quiere estar en contra de Dios y peleando contra Dios, o Dios. Solamente va a ganar Dios. Seamos sabios.
Seamos prudentes, seamos inteligentes, rindamos nuestra voluntad a Dios, el cual sí es perfecto como nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Para pecar contra Dios. Hermanos, para tomar las mejores decisiones hay que alejar el pecado de nuestra vida. Para tomar las mejores decisiones hay que rendir nuestra voluntad a Dios. Para tomar las mejores decisiones hay que confiar total y absolutamente en Dios. Confiar en Dios, iglesia. El Salmo 46:10 dice, estén quietos, quieto ya, tranquilo, dice, conoce que yo soy Dios, está diciendo, yo tengo el control de las cosas. Salmo 62:5, alma mía, en Dios solamente reposa. Y eso es lo que usted y yo debemos de decir. Alma mía, confía totalmente en Dios solamente reposa, en Él reposa, alma mía. No te inquietes. Proverbios 3:5 dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él, ¿quién? Él enderezará tus veredas. Este mismo proverbio en la traducción Palabra de Dios para Todos, así nos dice, para que lo podamos comprender mejor. Confía en el Señor totalmente. No confíes en tu propia sabiduría, tu propio conocimiento. Ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas y Él te ayudará a vivir rectamente. Creer, pues, verdaderamente en Dios, tener verdaderamente fe en Dios, es interesarse a plenitud en todo lo que Él ha determinado hacer para nuestras vidas, para el mundo. Eso es confiar totalmente en Dios. Una persona, pues, que tiene fe en Dios, busca conocer sus designios, busca conocer sus estatutos, busca conocer sus reglas y ponerlos por obra. Después de conocerlos, ponerlos por obra. Eso es muy importante para quien desea obedecer sus mandamientos. Ahora pregunto, iglesia, ¿estamos interesados por conocer los mandamientos de Dios y después de conocerlos, ponerlos por obra y obedecerlos? Bueno, si estamos interesados y ese es nuestro máximo interés, hermanos, pues estamos caminando en la fe, que nos lleva a depender de Dios. La fe nos lleva a precisamente creer que no hay otra persona más sabia para decidir nuestras vidas que Dios. Conozcámosle, pues, si usted tiene duda. Ahora, si nuestra respuesta es afirmativa a esta pregunta, es que tenemos una fe real y verdadera en Él. De lo contrario, solamente se está viviendo una religión humana. Así de sencillito. Y de esas religiones humanas están llenas del mundo. El mundo está lleno de religiones humanas. ¿Sí? No olvidemos, pues, que quienes conocemos a Dios por medio de su palabra, sabemos y tenemos la firme convicción, porque eso es lo que nos enseña de sus palabras, que la religión no lleva a Dios. La religión lleva conocimiento de dogmas humanos, de tradiciones, de costumbres, pero no lleva a Dios. Esa es la realidad. Por eso todo hombre, todo ser humano debe de pasar de una religión dogmática, de una religión establecida por el ser humano, a una fe en Dios, que es lo que marca la diferencia. ¿Sí? Que es lo que marca la diferencia. Mire, una persona que tiene como religión el dogma humano, camina así, mire, camina así, pensativo en todas las cargas que la religión le ha echado. Y como son muchas cargas humanas, pues vive igual que si no conociera, ¿sí? De Dios. ¿Por qué? Porque no le lleva a Dios la religión. Sin embargo, una persona que mantiene una relación con su Creador y se convierte en religión a Dios, en una verdadera fe, hermanos, camina viendo hacia arriba. Camina viendo la maravillosa creación de Dios y todos los días le da gracias. ¿Por qué? Porque conoce quién es su Padre Celestial. Y le da gracias porque sabe que está con Él siempre. Eso es la gran diferencia. Esa es la voluntad de nuestro Señor, que tomemos decisiones sabias. Lo que más desea nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, es que no compliquemos nuestras vidas. ¿O a usted le gustaría que sus hijos vivan en complicaciones, que se metan en problemas? ¿Verdad que no? ¿A usted le gustaría que sus hijos se metan en problemas? No, a nadie nos gustaría que nuestros hijos se metan en problemas. Precisamente la intención y la voluntad de nuestro Padre Celestial,
que no compliquemos nuestras vidas. Nuestro Dios ha diseñado una vida en plenitud para todos, pero solamente sus hijos la pueden experimentar. No porque Dios haga excepción de personas, no, sino porque las personas hacen a Dios a un lado. No es Dios quien se hace a un lado. De tal forma, pues, que hoy sabemos que para tomar buenas decisiones, iglesia, para tomar sabias decisiones, es necesario limpiar nuestro corazón del pecado, rendir a plenitud nuestra voluntad a Él y confiar totalmente en Él, sabiendo que Él tiene los mejores planes y los mejores proyectos para nuestras vidas, para nuestra familia, para nuestra descendencia. Ahora, si algunos de ustedes todavía tienen una duda o requerimos un poquito más de explicación, bueno, si usted desea una pauta más a seguir para estar seguro de que las decisiones que se toman son sabias, las cuales agradan a Dios, pues debemos preguntarnos lo siguiente cuando vamos a tomar una decisión. Si usted tiene que tomar una decisión, hermano, si quiere tener, como le digo, una pauta adicional como referencia, pues entonces pregúntese, ¿esto que voy a decidir es voluntad de Dios? ¿Dónde viene la Escritura? ¿Qué ejemplos, qué experiencias nos muestra Dios de hombres pasados o seres humanos pasados que tomaron esta decisión o que se equivocaron tomando una mala decisión? Entonces es la pregunta, ¿esto que estoy diciendo es voluntad de Dios? Siguiente pregunta, ¿esto que estoy diciendo agrada a Dios? Siguiente pregunta, ¿esto que estoy diciendo edifica mi vida y edifica la de los míos? Y como siempre insistimos, iglesia, esto que estoy decidiendo suma, multiplica, edifica, construye. Porque no, si no suma, multiplica, edifica y construye, entonces está restando, está dividiendo, está destruyendo. Y esa no es voluntad del Padre Celestial. Hermanos, que todas las decisiones que tomemos, pues, estén alineadas a la voluntad del Padre Celestial. Que busquemos su dirección, que consultemos verdaderamente si es correcto lo que voy a decir. Y entonces daremos cuenta no solamente, por ejemplo, los que tenemos familia, a nuestros hijos, sino a nosotros mismos, iglesias. Vamos a estar seguros que estamos buscando la sabiduría de Dios, la dirección de Dios en cada decisión que tomemos en nuestra vida. Y eso traerá frutos correctos a nuestro ser. Y no solamente va a haber bendición para nosotros, sino para los que viven con nosotros. Concluimos, iglesia. Concluimos, hermanos. En nuestro interés, porque acuérdense que desde el principio le dije, todos tomamos decisiones. Toda la vida es un cúmulo interminable de decisiones que tenemos que tomar. Así es de que debe ser nuestro interés de tomar buenas y sabias decisiones. Y debemos saber que Dios no nos dejó a la deriva. No, como cuando hace un barquito de papel, ¿no? Y lo avienta al río y ahora a ver qué pasa. ¿No, hermanos? Dios no nos dejó a la deriva. Dios está con nosotros. He aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él lo dijo. Yo lo creo, iglesia. Nuestro Padre Celestial nos ama y nos dejó su palabra, sus instrucciones, y se preocupa y está muy interesado en que aprendamos de su sabiduría. Pero debemos confiar plenamente en Él, buscar cada día conocer su voluntad, buscar cada día aplicar sus principios para nuestras vidas, pero también aprender de cada experiencia que nos toca vivir. Debemos pues permitir que Él dirija nuestro caminar. Y esto sucederá más claramente conforme le vayamos conociendo cada día más. Entre más conozcas a Dios, más fácil te será identificar si lo que estamos decidiendo es agradable o no es agradable a Dios. Si lo que estamos diciendo es conforme a la voluntad de Dios, pues necesitamos conocerle cada día más. Él desea, pues, que evitemos consecuencias por falta de sabiduría y conocimiento de Él. Pero es bien importante que nos acerquemos a Dios, reconociendo que separados de Él, bueno, vamos a poder decidir. Esa es la realidad, hermanos. Iglesia, ¿qué le parece si oramos y pedimos a nuestro Señor sabiduría
para que en cada decisión que tomemos siempre estemos conociendo así perfectamente e identificando que es su voluntad, sin lugar a dudas, que estamos decidiendo conforme a su voluntad. Ahora yo le voy a decir también lo siguiente. Somos seres humanos. ¿Ok? Somos seres humanos. Y nos vamos a equivocar. ¿Sí? O sea, si tomamos de repente 100 decisiones sabias y nos equivocamos en una, iglesia, no se desanime. No se vaya a autoflagelar. No se vaya a autodestruir, hermanos. Somos seres humanos. Lo que sí debemos aprender de esas decisiones incorrectas que pudimos haber tomado. Sí, eso es lo que tenemos que hacer. No somos perfectos, pero cada experiencia nos va haciendo, ¿sí? Nos va dando sabiduría de Dios. Todos tomamos decisiones y podemos fallar, pero que no sea nuestra condición de vida. Falla tras falla tras falla. Debo aclarar lo siguiente y con eso termino. Aunque los principios de Dios son los mismos los principios. Escuche bien, esto es muy importante. Aunque los principios de Dios son los mismos que rigen a toda la humanidad, las decisiones de cada persona es única, muchas veces es única y muy diferente de las demás. No porque el hermano o la hermana lo hizo de una forma, así aplica de manera a todos en general, no. Cada hecho, cada situación, cada aspecto tiene precisamente sus particularidades. Y la decisión tomada, pues también va a tener sus particularidades. Cada vida, cada familia, cada matrimonio, cada ministerio, inclusive cada congregación es diferente. Y en cada situación se debe clamar por sabiduría a Dios. Tampoco es una receta de cocina. Si le funcionó a este hermano así, a este hermano así, así lo tengo que hacer. No, hermano. Son factores que pueden cambiar. No porque a alguien le funciona así, a otro le va a funcionar así. Como digo, aunque los principios de Dios son los mismos, cada aspecto de la vida tiene situaciones particulares diferentes. Por eso, hermanos, hay que pedir sabiduría siempre a Dios. Tomemos pues decisiones sabias, pero para ello debemos de alejarnos del pecado. Debemos rendir nuestra voluntad a Dios y sobre todo confiar total y absolutamente en Él. Amén, iglesia. Demos gracias a Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre bendito. Porque por eso perseveramos e insistimos, Señor, en venir a congregarnos, Rey. Porque sabemos que solamente en ti podemos encontrar la verdadera sabiduría. Gracias, mi Dios, por ministrarnos. Gracias, Padre, por enseñarnos cuál debe ser, Padre, nuestra actitud para poder conducirnos correctamente delante de ti. Y en consecuencia, mi Dios, no padecer las situaciones difíciles que por falta de sabiduría, Padre, podemos traer a nuestras vidas. Padre, que a cada uno de mis hermanos, mis hermanas, que cada matrimonio, cada familia, cada varón, cada mujer, Padre, le llenen de sabiduría. Y que ante las decisiones que van a tomar, Padre, siempre oren a ti, encomienden sus caminos a ti, Padre. Y que tú le des la sensibilidad, Dios, para poder decidir correcta. Padre bendito, por nuestra parte nos hacemos el compromiso de estar viniendo, Señor, para seguir recibiendo el consejo en cada una de las áreas en las cuales debemos decidir con sabiduría. Te damos gracias, mi Dios, por Jesucristo y en Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Gracias, mi Dios. Que les bendiga, hermanos, y decidamos siempre con sabiduría, siempre discernimiento de Dios. Amén.